Vale, os voy a comentar primero un poco en qué consiste R2Docuo o cómo está pensado R2Docuo. R2Docuo nació siendo un gestor documental para compartir archivos y crear distintas categorías o tipos de documento y establecerles un proceso para poder definir el ciclo de vida que tienen, desde que se generan o se crean hasta que llegan al final de un proceso, pues tanto ofertas, incidencias, cualquier tipo de registro que pueda tener un ciclo de vida o un orden que se pueda separar en estados. Tiene varias vías de acceso. La principal o desde la que se administra es la aplicación de escritorio de Windows, que la instalas y te crea un icono pues parecido, bueno, parecido no, sería como estos con el nombre del repositorio que tengas contratado. También puedes acceder a través de un portal web que lo personalizarías con el usuario y la... A ver, perdona, es que me veo mi cara. Ahora, vale. Lo puedes personalizar con el logo y los colores de la empresa, o bien puedes acceder desde iOS y Android descargándote la aplicación. La forma de acceder para todos es la misma. Tendrías que introducir un usuario y una contraseña que previamente te han facilitado, o bien, si tú eres la persona que contrata o que crea el repositorio, sería con la que te registras, ¿vale? Esta sería la aplicación de escritorio de Windows. Como os decía, se puede personalizar. Para llegar aquí, es decir, para llegar a tener ya una aplicación o un repositorio creado desde nuestro portal web, desde www.r2doco.com, en www.r2doco.com tenemos una sección de prueba gratis que es desde donde os podéis registrar si queréis luego hacer prácticas en función de lo que os voy a contar ahora en la presentación, ¿vale? Una vez que ya tengas la opción de, como te registras con la opción de prueba gratis, te crearías tu propio repositorio y puedes acceder instalándotelo en Windows a través del portal web. Como os decía, todas las opciones de administración hay que hacerlas desde Windows, que es lo primero que vamos a ver, ¿vale? Cómo la apariencia o cómo es la aplicación de Windows. El icono sería una pelota morada con el icono de R2. Al hacer doble clic accederías al repositorio que tengas contratado, ¿vale? Os habrán facilitado un usuario y una contraseña. Si no, nos dejaría logaros. Es imprescindible tener usuario y contraseña. Normalmente, el usuario suele ser la dirección de correo electrónico y la contraseña la que os defina el administrador. En este caso, al ser una base de datos de demo, como los correos no funcionan, no envían, pues tenemos puesto un usuario estándar, ¿vale? Pulsas entrar y accederías a lo que sería la aplicación en sí. La aplicación está dividida en tres áreas: la vista de carpetas, que sería la carpeta amarilla, la vista de categorías, que es la carpeta morada, y la vista de consultas, que es la carpeta verde. La vista de carpetas, que es la carpeta amarilla, es muy similar a Windows. Tienes a la izquierda un árbol de carpetas y a la derecha la lista con los documentos que hay dentro de la carpeta que tienes seleccionada. Esta documentación, todos los documentos y carpetas que hay aquí almacenados están en la nube, es decir, en los servidores de R2 Sistemas. No se almacenan en local en el equipo ni en los servidores de la empresa. Es un producto que es totalmente cloud. Por lo tanto, puedes trabajar directamente con los documentos que te han dado, igual que lo harías en Windows, haciendo doble clic sobre un documento. El documento entraría en edición, aparece con el nombre en color rojo. A ver, esperad un momento que bajo esto para abajo para que lo veáis. Aparecería el documento en color rojo y luego aquí aparece un disquete con los documentos que estás editando. Puedes tener en edición varios, puedes editar varios documentos a la vez, ¿vale? Harías los cambios que necesites. Pues, por ejemplo, podemos poner formación 2019, ¿vale? Guardas y en el momento que guardas y cierras, los cambios que has hecho el documento se suben al servidor, se están almacenando en la nube y para el resto de usuarios que accedan a la aplicación ya serían visibles. En el momento en el que la edición finaliza, el nombre del documento vuelve a ser rojo y desaparece el disquete. Es decir, ya no tendrías el disquete de edición activo porque no tienes ningún documento editando. ¿Vale? Estos serían con los documentos que ya te dan o que ya tienes almacenados en Docuo, pero puedes subir nuevos documentos o nuevas carpetas si tienes permisos. En la barra de botones te aparecen botones en función de las cosas que puedes hacer en esta carpeta. Si te aparece el botón nueva carpeta, quiere decir que tienes permisos para crear carpetas desde aquí hacia abajo, ¿vale? Para un momento para explicaros. En Docuo hay dos tipos de acceso, o hemos configurado dos tipos de acceso. Los usuarios, que podrían hacer cualquier funcionalidad que tenga la aplicación, categorizar documentos, crear metadatos, avanzar por un proceso. Y luego hay otro perfil de acceso que es el de los colaboradores.
Los colaboradores, cuando acceden a la aplicación, solamente ven el árbol de carpetas con las carpetas que les dejas ver por permisos y pueden editar documentos, subir documentos nuevos o descargarlos, pero no tienen acceso a ninguna funcionalidad relacionada con las categorías o con la gestión de procesos o metadatos, ¿vale? Os explico esto porque lo que vamos a ver ahora lo podría hacer tanto un usuario como un colaborador. Son funcionalidades que tendrían los dos tipos de acceso. Pueden editar documentos, podrían, si tienen permisos, crear una nueva carpeta, pues, por ejemplo, formación, ¿vale? Intro, y crearía una nueva carpeta y pueden seleccionar la carpeta que sea y cargar archivos desde el equipo a Docuo, subirlos a Docuo. Por ejemplo, si vamos aquí a documentos, podríamos subir el documento entre fechas, le das a abrir y lo empezaría a cargar. La carga de documentos, evidente, para cargar documentos hace falta tener conexión a Internet, al igual que para acceder al programa. En el momento en el que finaliza la carga, aquí la flecha de cargas se completa y te muestra si están completados o si ha habido algún error en la carga. También puedes subir carpetas completas o bien arrastrar documentos, por ejemplo, 2 o 3 documentos directamente desde tu equipo aquí a la lista de resultados o alguna carpeta del árbol, ¿vale? Tienes varias formas de subir documentos. Es bastante similar a como lo harías en Windows. Lo único es que los documentos que subes están en la nube, es decir, no hay relación entre tu equipo y Docuo. Si tú eliminas de aquí un documento, no se va a eliminar de Docuo y viceversa. Son totalmente distintos. Una vez que subes el documento a Docuo, los cambios que haces solamente se almacenan en la nube. En tu equipo no se volcarían estos cambios. Como os decía, además de subir documentos, podéis subir carpetas. Por ejemplo, si queremos subir demos o formación 2019, la que sea, la podemos arrastrar aquí a la parte blanca y comienza a subir. Al igual que con los archivos, aparece la barra de carga y aquí una flecha que te indica el proceso o el progreso de la subida. En este caso, todas las subidas han sido correctas, no ha habido ningún error. Si hubiera dado algún error, al poner el ratón sobre la palabra error, te diría por qué no ha subido. Si es que tiene un código que no es válido o el documento tiene algún carácter no válido, cualquier error que pueda, o sea, cualquier cosa que pueda producir un error en la subida, ¿vale? Otra forma de cargar documentos o de crear documentos sería usando las categorías. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? De momento nos vamos a centrar en lo que serían los documentos que tú ya tienes creados en el equipo y los subes o los que te dan ya creados en Docuo y los editas. La parte de editar, en cualquier tipo de archivo, funciona como os he indicado. Tú haces doble clic y se abre en edición. Documentos entre fechas o cualquier tipo de documento. Si por cualquier motivo el documento que subes tiene contraseña o no se puede editar, te aparecería un mensaje, ¿vale? Como en este caso. O si no tienes permisos para editar, al acceder te dice que se abre en solo lectura, ¿vale? En el resto de documentos, si tienes permisos para editar, se abre en edición y, como os decía, te aparece un disquete. Desde este disquete podrías hacer doble clic y volver a traerlo al frente o descartar los cambios si no quieres que se guarden los cambios que has hecho en el documento, porque en el momento que guardes y cierres, los cambios que haces al documento se suben, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a quitar el marcado de amarillo, lo dejamos sin color, ¿vale? Guardamos y cerramos y, como os decía, los cambios se van a subir a Docuo. Puedes mover documentos entre carpetas seleccionando un documento y arrastrando a la carpeta que quieras, ¿vale? O bien con las opciones de botón derecho del ratón, que hay varias opciones, pues abrir con para elegir el programa, guardar como para descargarlo al equipo, renombrar el documento, ¿vale? Mostrar en categoría, todas estas funcionalidades, dependiendo de los permisos que tengas, las podrías hacer tanto con un usuario como con un colaborador, ¿vale? También puedes marcarte documentos como favoritos. En Docuo hay un área de favoritos que funciona de forma parecida a los favoritos de una web. Tú puedes decir, por ejemplo, que este documento de beneficios es un documento favorito. Le das aquí a la estrellita y te abre aquí un área en el que ves todos tus documentos que has marcado como favoritos. Sería parecido a un escritorio en el que tienes lo que más sueles usar. ¿Vale? Hay otro área que no es, el área de favoritos es por usuario. Cada usuario o cada colaborador tendría sus documentos marcados como favoritos. Y es una acción voluntaria. Tú tienes que seleccionar un documento y darle a la estrella para que se te marque como favorito, ¿vale? Hay otro área que es el área de recientes, que es este botón,
en el que lo que te muestra son los últimos 50 documentos en los que has hecho algo, has buscado, has creado, has editado, ¿vale? Esto es automático, lo hace el programa solo. El usuario no tiene ningún tipo de acción o de control sobre este área. Esto lo muestra el programa pues, en función de las búsquedas, las consultas, un poco lo último que te has interesado, has estado trabajando. Esta parte es importante. Desde cualquier área que tú veas un documento, desde favoritos o recientes o desde las carpetas, podrías hacer doble clic y editarlo. El documento, independientemente desde donde lo veas, es el mismo archivo. Es decir, documentos entre fechas es el mismo documento aquí que aquí en favoritos o que en la carpeta aquí en esta carpeta. ¿Vale? Sería exactamente el mismo documento. Entonces, los cambios que hagas se verían igual en cualquier sitio que tengas el documento. Hasta aquí, básicamente, con la opción de descargar que vamos a ver ahora, que sería, seleccionas una carpeta de tu escritorio, pues por ejemplo, formación, ¿vale? Y puedes descargar un documento de dos formas. Seleccionas el documento, seleccionas el documento y lo arrastras a la carpeta correspondiente, ¿vale? Y que descargaría igual. Si la descarga funciona correctamente, el documento se descarga y la flecha de descarga se aparece completa y cuando pinchas te dice que está completado, ¿vale? Si descargas varios documentos con la opción de botón derecho, sería botón derecho guardar como o guardar como comprimido. Tienes dos opciones. Si lo guardas como, te aparece este diálogo para que elijas dónde lo quieres guardar, por ejemplo en demos, y aceptas. En el caso de que exista un documento al descargar o al cargar, te aparece una ventana, a ver, voy a minimizar esto, te aparece como un faldón que te dice si quieres reemplazar el documento o omitirlo. Eliges lo que corresponde en cada caso, ¿vale? Y tienes un check para aplicar a todos si quieres que con todos los documentos que se encuentren iguales haga la misma acción. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que los reemplace. Pues en este caso lo reemplazaría cuando finaliza la flecha se completa. Los completados los puedes limpiar desde esta opción. Si no, cuando sales de Docuo, se limpian solos las cargas y las descargas, ¿vale? Hasta aquí sería todo lo que puede hacer en cuanto a edición, carga y descarga de documentos un colaborador. Podría marcarlos como favoritos, le vería el área de recientes y también puede buscar. ¿Cómo se busca en Docuo? En esta barra. Docuo busca por el nombre del documento y por la descripción. La descripción, vamos a ver ahora lo que es, pero básicamente es como un texto adicional que puedes añadir al documento que aparece en azul debajo del nombre. Entonces, yo, por ejemplo, si busco beneficios, me aparece una lista con los documentos que tienen este nombre. Aquí te aparecen los 5 primeros, las 5 primeras propuestas. Si pulsas intro, te abre una ventana con todos los documentos que tienen la palabra beneficio o bien en el nombre, como es este caso, o bien, por ejemplo, aquí en calendario de impuestos, si pulsas en la lupa, te dice en qué parte ha encontrado la palabra beneficio. En este caso, en un anexo, que ahora veremos lo que es, ¿vale? Esta funcionalidad también la tienen los colaboradores. Pueden buscar por el nombre del documento. Si tienes permisos, puedes eliminar documentos y carpetas. Es decir, yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, todos estos documentos y pulsar eliminar. Me pregunta si estoy segura. Confirmo, irían a la papelera. En la papelera tendrías la opción de restaurarlos o eliminarlos definitivamente. Dependiendo de lo que selecciones, pues o bien lo mueve a la carpeta que tenías o los elimina definitivamente. Y también podrías vaciar la papelera. Cada usuario tiene su propia papelera, es decir, cada usuario ve los documentos que ha eliminado él. En el caso de los colaboradores y los usuarios, si tienen permiso para eliminar un documento, en principio tendrían permisos para restaurarlo, es decir, para volverlo a poner en la carpeta a la que corresponda. Por defecto, la papelera se limpia o se elimina cada 30 días. Es decir, cuando un documento lleva 30 días, pues en el día 31 se vacía la papelera, ¿vale? Se puede configurar que no se vacíe nunca o que se vacíe cada menos tiempo. O si quieres, puedes vaciar la papelera con el botón vaciar. Son funcionalidades, bueno, cada uno puede configurar o la papelera se configura en general, pero luego cada usuario, si quiere, se puede vaciar la papelera cada menos tiempo. Los documentos que hay en la papelera cuentan para el tamaño del repositorio, ¿vale? Hasta aquí
llegaría las cosas o las acciones que pueden hacer tanto un usuario como un colaborador, ¿vale? Ahora vamos a ver desde el portal web la apariencia que tiene Dokuo cuando entras con un colaborador. Lo he hecho un poco pequeño, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. L. Álvarez es un colaborador. Si yo le pongo la contraseña y pulso entrar, veis que solamente ve el árbol de carpetas con las carpetas en las que tiene permisos para ver y no le aparece ni la carpeta morada ni la carpeta verde. ¿Vale? Dependiendo de la carpeta que seleccione, aquí en la barra de botones aparecen los botones de las acciones que puede hacer. Aquí, por ejemplo, podría cargar archivos, podría subir calidad 2013, por ejemplo, ¿vale? También funcionaría arrastrando aquí a la parte blanca de la lista, ¿vale? Si te vas moviendo otras carpetas, por ejemplo, en BMS, veis que no aparece ningún botón. Eso es porque solamente puede ver los documentos que hay. No podría ni crear nuevos ni reemplazarlos. En función de la carpeta que selecciones, le aparecerían unos botones u otros, ¿vale? Si no tiene permisos para eliminar, no aparece el botón eliminar. Al seleccionar un documento, los documentos en la web se seleccionan marcando este check, aparece un botón más con la lista de acciones que puedes hacer sobre el documento. En este caso, por ejemplo, podría moverlo a la carpeta. Pues tendrías que seleccionar una carpeta con permisos. Si no tienes permisos, aquí te especifica que no son suficientes. Y si es en una carpeta en la que sí que tienes permisos, como por ejemplo almacenes Alcudia, en principio te movería la carpeta. Te dice que no se puede mover, que tienes acceso denegado, porque donde no tienes permiso para mover es en gestión interna. Para poder mover un documento de una carpeta a otra, tienes que tener permisos en la carpeta en la que está almacenada y en la carpeta a la que vas a moverlo, ¿vale? Si no, te daría un mensaje de error o un mensaje de aviso. Desde la web se busca exactamente igual. Por ejemplo, si yo busco plano, pues escribiría aquí plano y esto me busca la lista de documentos que contenga la palabra plano. También tendría un área de favoritos, con los favoritos que tiene este usuario y mi área de recientes, ¿vale? La única diferencia, bueno, son más, pero la diferencia que tiene básicamente es que no ve ni carpetas ni categorías, o sea, ni categorías ni consultas y que solamente puede hacer acciones sobre el documento. No puede ver nada de la parte de categorías ni puede compartir documentos mediante enlaces, que es lo que vamos a ver ahora. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante solamente se puede hacer con un usuario estándar, ya sea administrador o un usuario con permisos, ¿vale? Sigo explicándoos cómo funcionaría con un usuario, la aplicación con un usuario. Como os digo, a partir de ahora, todo lo que vamos a ver hace falta ser usuario de la aplicación para poder llevar a cabo la acción, ¿vale? Todos los documentos que subes a Dokuo tienen asociada una ventana de detalles y la posibilidad de compartirlo mediante enlaces. Cuando seleccionas un documento, por ejemplo, beneficios o calidad, cualquiera, aparecen dos botones más de los que había antes, que es el botón detalles, que te permite, el botón detalles que te permite abrir los detalles del documento, que ahora vamos a ver lo que es, y el botón compartir, que lo que hace es generar un enlace para la descarga parecido a lo que sería un enlace con WeTransfer, ¿vale? Tienes varias opciones, en principio puede ser público o para usuarios y colaboradores, y si es público tendrías que marcar la opción compartir, te crea aquí el enlace y cualquier persona que conozca este enlace, aunque no tenga cuenta en Dokuo, podría descargar el documento. Si yo copio aquí, con este botón copiar, y lo pego en un navegador, por ejemplo, aquí, me aparece el enlace con el logo, los detalles de la empresa, está personalizado para poder descargar el documento. Aquí lo descargarías y ya estaría en tu equipo, ¿vale? Cualquier cosa que hagas con este documento no tiene ninguna relación con Dokuo. Una vez que te lo descargas ya es un documento independiente, no tiene relación con Dokuo, ¿vale? Le puedes marcar, por seguridad, una contraseña o una fecha de caducidad, o las dos cosas. Puedes poner que caduca, por ejemplo, mañana y que la contraseña es, por ejemplo, Dokuo, ¿vale? Entonces, para poder descargar el documento, si yo ahora vuelvo a copiar el enlace, para volver a descargar este documento, me pediría que ponga una contraseña. Si yo me invento la contraseña, pues me da error, ¿vale? Y si pones la correcta, que era Dokuo con la D mayúscula, pues me descargaría el archivo, ¿vale? Cuando compartes un documento, tienes la opción de mandar un correo electrónico
desde aquí, desde esta ventana, a los interesados. Es decir, en lugar de copiar y pegar este documento y mandar el enlace desde tu Outlook o tu Gmail, desde tu servidor, desde tu cuenta de correo, puedes escribir aquí distintas direcciones de correo, pues por ejemplo, @.com, ¿vale? Y hacer que se envíe un mensaje tipo, o poner un mensaje opcional, pues documento compartido con RRHH, ¿vale? Por ejemplo, y hacer que se envíe un email a la dirección o direcciones que pongas aquí. Si pulsas enviar, bueno, esto enviaría un email a esta dirección, que realmente no es de nadie, pero enviaría un email a esta dirección. En el momento en el que se crea un enlace, en la lista ves que tiene un icono como de compartir con el número de enlaces compartidos que tiene el documento, ¿vale? En este caso son enlaces públicos, que es lo que acabamos de ver, un enlace público. Pero también podéis usar enlaces privados, es decir, cada documento tiene asociado un enlace de descarga web o de descarga Windows, es decir, lo que hace es descargar el documento, pero te solicita la contraseña del usuario o colaborador para descargar el documento desde la web o desde Windows o para abrir los detalles desde la web o desde Windows. El funcionamiento es el mismo, lo copias, lo pegas en una ventana, lo copias, ¿vale? Lo pegas en un navegador y bueno, te pregunta que si quieres abrir la aplicación. En este caso ya la tenemos abierta. Si nos diríamos abrir Docuo, nos abriría Docuo con los detalles del documento, ¿vale? ¿Qué son los detalles del documento? Como os decía, todos los documentos que subes a Docuo, independientemente de que tengan o no tengan categoría, tienen asociado una ventana de detalles. Al pulsar detalles se abre una ventana que tiene como mínimo 3 pestañas, ¿vale? La pestaña general, la pestaña anexos y la pestaña seguimientos. En la pestaña general lo que se muestra es el nombre del documento, la fecha en la que se ha creado el documento y la ruta en la que está almacenado. Y este campo de descripción, que es el que os decía antes, que también permite escribir un texto, por ejemplo, si yo pongo aquí primer trimestre del 2019, ¿vale? Lo que te permite hacer es poner como una nota aclaratoria sobre este documento y en la lista se ve en azul. No sé si se aprecia bien, pero se ve en azul. De forma que desde la lista de las carpetas ya sabes que este documento es del primer trimestre del 2019. Bien, pues por este valor también busca, también puedes hacer búsquedas. Y por el nombre de la ruta también. Veis que aquí hay un campo que se llama archivo principal. Es el campo donde se almacena el archivo. Si haces doble clic desde aquí, también se abre el archivo en edición. Como os decía, desde cualquier sitio que abras el archivo, se abre en edición, siempre que tengas permisos para editarlo, ¿vale? La pestaña anexos es una pestaña que sirve para poner documentación adicional al documento principal o archivos adicionales al documento principal. Funciona como cuando adjuntas un documento a un correo. Por ejemplo, aquí en beneficios podría meter en anexos las tablas de Excel que he usado para componer este informe, ¿vale? La forma de cargarla es exactamente igual que al cargar en una carpeta. Con el botón cargar archivos y seleccionas el archivo que corresponda, por ejemplo, calidad 2013, ¿vale? O bien, desde una carpeta del equipo, seleccionas el documento y lo arrastras a la parte gris de los anexos. Esto va creándote una lista de documentos que también son editables y se pueden marcar como favoritos. Tienen las mismas funcionalidades o prácticamente las mismas funcionalidades que tiene un documento principal, ¿vale? De hecho, si tú haces doble clic, el documento desde aquí también se abriría en edición y puedes ir modificándolo como consideres. También guardaría un control de cambios y te aparecerían recientes. Funcionan a todos los efectos de forma muy similar a un documento principal. Y lo bueno que tienen o la funcionalidad que tienen es que tienes todos los documentos relativos a los beneficios en una pestaña adjunta. También podrías crear carpetas aquí dentro para organizarte los documentos por carpetas. Por ejemplo, si ponemos aquí año 2019, te crea una carpeta y luego puedes ir subiendo los anexos, o sea, puedes ir moviendo, perdona, los anexos a esta carpeta y tienes una estructura de carpetas dentro de un documento, ¿vale? La tercera pestaña, que es la pestaña seguimientos, es una pestaña parecida como a las opciones de una red social, pero para un documento. Puedes crear comentarios, recordatorios o tareas sobre este documento. De forma que tú, si creas un nuevo comentario, puedes crear
notas de trabajo que hayas hecho para ti mismo, pues, por ejemplo, falta incluir el departamento de administración, ¿vale? Por ejemplo. Y aceptas, quedaría como una nota en el documento, de forma que cuando entras y vas aquí a la pestaña seguimientos, pues verías que tienes una nota. Y pues, también podrías hacer, desde esta misma ventana, con avisar a que le llegue un email a la persona que seleccionas aquí. Por ejemplo, selecciona Sandra Martínez, ¿vale? Esto hace dos cosas. Le mandaría un email a la persona que he puesto aquí y en el email le pondría este texto, ¿vale? Y aparte, en este muñeco de notificaciones aparecería como una notificación nueva pendiente de leer. Lo mismo sucede con los recordatorios y con las tareas. Si pones que avise a alguien, envía un email y crea una notificación. En el caso de los recordatorios hay dos tipos. Los que no tienen cita en el calendario, que solamente pones una fecha, pues por ejemplo el día 15, que funcionan como una agenda. Yo aquí pongo, por ejemplo, enviar a contabilidad, ¿vale? Funcionaría como una agenda. Si no pongo a nadie, es un recordatorio para mí. De forma que a mí el día 15 me llega un aviso con todo lo que tenga pendiente para ese día, pero no le he puesto hora. Puede ser el día 15 a cualquier hora. Y luego hay otra opción, que es enviar un recordatorio con cita en el calendario. Por ejemplo, a las 10:30, reunión departamento. Y aquí ponemos que avise a, por ejemplo, atención al cliente, ¿vale? Esto lo que hace es mandar un email a todos los miembros del grupo atención al cliente con una cita en el calendario para que agenden en el calendario que mañana a las 10:30 tienen una reunión de 2 horas. Llega un mensaje ahora, en el momento en el que yo he creado este recordatorio, y mañana por la mañana llega otro email y aquí en el muñeco te aparecería otro mensaje de que tienes un recordatorio pendiente, ¿vale? Las tareas funcionan exactamente igual. Una tarea es algo que está pendiente de hacer. La puedes asignar a una persona y aquí pondríamos, por ejemplo, maquetar quesito de beneficios. ¿Vale? Y aceptas. Le mandaría un email a Sandra. En el momento en el que este usuario complete la tarea, me llegaría un aviso y un email a mí que lo he creado diciéndome que esta tarea está completada, ¿vale? Como veis aquí en la lista, por cada cosa que creas en el documento, comentarios, tareas, recordatorios o anexos, va apareciendo un icono, de forma que desde la lista puedes ver la actividad que ha tenido un documento y si tiene pendiente alguna tarea o algún recordatorio. ¿Vale? Os voy a mostrar cómo se ve el área de notificaciones. Sería el muñequito, le das al botón y te aparecen 3 pestañas. Comentarios, que en este caso no tenemos ningún comentario pendiente. Si tuviéramos alguno, pues aparecería aquí con un asterisco rojo. Para ver todos los comentarios que me han puesto o que yo he puesto, le puedo dar este check. Y me aparece una lista de todos los comentarios que tengo puestos o que yo he puesto a alguien o que ha enviado el sistema. Y aquí tendríamos la lista de todos ellos, ¿vale? Otra pestaña es la pestaña recordatorios, que en este caso tiene un calendario en el que se marca la agenda en color verde o amarillo, bueno, es un poco verde, de los días que tengo una reunión, una cita o algún recordatorio pendiente. Ahora mismo están leídos, por lo tanto, no me aparece asterisco de pendiente de leer. Si no, tendría aquí la pelotita con el número de notificaciones pendientes de leer y al acceder me aparecería los que tengo pendientes con un asterisco rojo, ¿vale? Tanto los recordatorios como las tareas se pueden dividir como en 2 áreas. Mis tareas, o bueno, mis recordatorios y las tareas asignadas por mí. La diferencia es que mis tareas son tareas que yo me he puesto a mí mismo o que alguien me ha puesto a mí. Y las tareas asignadas por mí son tareas que yo he puesto a otras personas para que las realicen, ¿vale? En los recordatorios funciona igual. Ahora mismo solo tenemos el área de mis recordatorios, pero si alguien me hubiera puesto un recordatorio a mí, aparecería aquí abajo la lista de recordatorios para mí, ¿vale? O recordatorios asignados por mí. Desde aquí, desde esta lista, se puede marcar una tarea como completada pulsando este check. En el momento en el que la completas, desaparece de esta lista y para volver a verla, pues tendríamos que marcar los de mostrar tareas completadas. Funciona igual en todas las pestañas, ¿vale? Si haces doble clic sobre un recordatorio, una tarea o un comentario, te abre la ventana de detalles del documento al que pertenece
para que desde aquí puedas o bien marcar como completada o enviar un nuevo comentario o poner cualquier tipo de notificación a la persona. En los comentarios te propone el último destinatario que pusiste o el último grupo de destinatarios que pusiste o bien la última persona a la que le enviaste un recordatorio. Aquí podemos poner, por ejemplo, prueba ignorar, ¿vale? Porque esto va a mandar un email de verdad a la persona que tenga aquí, porque en este caso la dirección de correo es válida, y aceptas. Y de esta forma sería como funciona la parte de seguimientos, que es como una herramienta colaborativa entre los distintos usuarios de la aplicación, ¿vale? Hasta aquí lo que hemos visto ha sido como trabajar en Windows, pero con algunas funcionalidades nuevas, ¿vale? La potencia de Dokuo realmente está en la parte de las categorías. Dokuo te permite crearte distintos grupos de documentos, nosotros le llamamos categorías, ¿vale? Y poder separar los documentos en estas categorías, los agrupas, por ejemplo, ofertas, incidencias, reclamaciones, de forma que lo ves todo junto. Si yo ahora mismo quiero ver, por ejemplo, cuántas ofertas tengo en el estado aceptadas, enviadas a mi cliente que han sido aceptadas, tendría que ir recorriendo todas las carpetas de mis clientes e ir contando cuántas ofertas tengo y en qué estado, ¿vale? En Dokuo lo que hacemos, por ejemplo, aquí en Almacenes Alcudia no tengo ninguna, pues aquí en BMS tengo 4, 2 aceptadas y 2 rechazadas, ¿vale? Entonces, en Dokuo lo que hemos hecho ha sido permitir, aparte de verlo desde aquí, desde una carpeta, agrupar los documentos por tipo. Si vamos a la pestaña morada, veis que tenemos distintos tipos de documentos, ofertas, facturas, contratos, ticket, ¿vale? Si seleccionas, por ejemplo, la categoría ofertas, a la derecha te muestra solo las ofertas creadas en Dokuo y tienen un código de colores en función del estado en el que estén. Las aceptadas son verdes, las rechazadas son grises y las enviadas al cliente amarillas. Desde aquí las ves todas, de forma que tú puedes saber que tienes en cualquier momento, si le doy a aceptada, sabes que tienes 8 y te muestra las 8 ofertas aceptadas y aquí puedes ver el importe de las ofertas que tienes aceptadas o bien enviada al cliente, ves las que están enviadas al cliente. Este proceso es un proceso vivo, es decir, que se pueden mover entre un estado y otro. Puede haber categorías, como en este caso las ofertas, que tengan un proceso y tengan documento, pero también puedes tener otro tipo de categorías que vamos a ver un poco más adelante, que no tengan documento principal o que no tengan un proceso, ¿vale? El ejemplo que os voy a enseñar es el de la oferta, porque es uno de los ejemplos más completos que hay a la hora de crear categorías en Dokuo, ¿vale? Si seleccionas toda la categoría, el nombre entero te muestra todos los documentos que aparecen aquí marcados. Pero tú puedes decidir que no quieres ver, por ejemplo, ni los rechazados ni los no contesta. Entonces, en la lista solamente te muestra los que están en los estados enviado al cliente y aceptado, ¿vale? Como os decía, todos los documentos que se crean en Dokuo tienen asociada una ventana de detalles. Si yo selecciono este documento, por ejemplo, de enviado al cliente y abro los detalles, veréis que tiene... ¿Error cargando? ¿Por qué? A ver, perdona. Creo que no tengo buena conexión. Vale, perdona, no hay buena conexión. Da igual, abro un contrato de alquiler. Como os decía, cualquier documento que se crea en Dokuo tiene asociado una ventana de detalles. En este caso, por ejemplo, hemos visto un contrato de alquiler, ¿vale? Nos hemos venido aquí a la categoría contratos de alquiler. Vemos el contrato de alquiler. Este contrato de alquiler tiene la pestaña general, anexos y seguimientos, pero como veis, tiene creados unos grupos de campos que son los datos del inquilino, los datos del propietario y los datos del inmueble, ¿vale? Con estos datos puedes hacer búsquedas o filtros, es decir, puedes buscar por cualquier valor que aparezca en estos campos y aparte te podrías crear un filtro, por ejemplo, de todos los contratos que tengan como localidad Alcobendas y te muestra solamente los contratos que cumplan este requisito o todos los contratos que sean con garaje y trastero y te muestra pues los que tengan marcadas esta opción de garaje y trastero. Aparte en Dokuo puedes tener una opción que se llama plantilla, es decir, tú cuando tienes una categoría que genera un documento que siempre es igual y solamente varían unos cuantos datos, lo que harías es
crearte en los campos los datos que tienes que poner y asociar una plantilla de forma, a ver, esperad que lo intento hacer para que lo veáis bien, de forma que, a ver, así, lo que haces es poner etiquetas de sustitución que reemplazan el valor de estos campos en el documento y te dejan un documento listo para ser enviado o impreso o firmado por el cliente. ¿Vale? Aquí tendríamos el campo y aquí se reemplaza la etiqueta. Los procesos se representan con un conjunto de círculos y flechas. Las categorías en Docuo permiten tener los procesos o documentos de forma independiente. Es decir, puedes tener una categoría que tenga documento pero no tenga un proceso, ¿vale? O podrías tener una categoría que tenga proceso pero no tenga un documento principal, que vamos a ver ahora, por ejemplo, los tickets. Os enseño cómo es un proceso. Básicamente es un conjunto de círculos y flechas. A los círculos le llamamos estados y a las flechas transiciones. Está configurado de forma que tú todos los documentos de alquiler que te creas los creas en el estado redacción, que es el estado principal. Y desde aquí van avanzando en función del estado al que los quieras enviar. Control de dirección o enviado. Veis que sale una flecha en hacia dos direcciones. Desde enviado podría estar recibido o en revisión. Y de revisión volver a contrato revisado, ¿vale? Por cada uno de estos avances de estado puedes hacer que se generen correos automáticos, que se genere el documento o incluso que se mande un email con una copia del documento a la dirección que vosotros digáis o necesitéis, ¿vale? Para que veáis cómo funciona la generación desde plantilla, si el documento no tiene un archivo principal, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, pongo María Domínguez, ¿vale? Veis que aquí aparece un botón generar desde plantilla. Entonces, lo que hace es generar el documento con la plantilla que ha asociado a esta categoría. Y aquí veríamos cómo pues, bueno, ha cambiado el nombre por el de María Domínguez, ¿vale? Esto sería la creación de documentos mediante plantillas. El proceso, en principio, es seguir, o sea, solo puede seguir las direcciones de las flechas que han creado los administradores. Desde control de dirección solo puede pasar a enviado. Entonces, para avanzar el documento, aquí hay una flecha, ¿vale?, que te permite avanzar de estado siempre que tengas permisos. Si por el motivo que sea no tienes permisos, te da acceso denegado o te aparece un mensaje de aviso diciéndote por qué no puedes avanzar. Porque te falte algún tipo de campo, porque tengas que completar alguna información, ¿vale? Lo mismo sucede en tickets de soporte. Los tickets de soporte, como veis, no tienen documento principal. Aparece aquí como una ficha de datos. Tienen campos personalizados distintos, pero no tiene un documento principal. Y el proceso también es distinto. Este es más sencillo, en creación, pendiente, resuelto, cerrado. Y de resuelto puede volver hacia atrás. Para avanzar podríamos usar las flechas avanzar o deshacer según corresponda, o también desde la lista puedes seleccionar el documento y pulsar el botón avanzar. Y avanzaría al estado siguiente, en este caso pendiente, ¿vale? Según van avanzando los documentos de estado, va cambiando el color en función del color que tú le has dado. Y luego, desde los detalles, puedes ver aquí qué persona ha avanzado y cuándo. En este caso, nuestro usuario es Pablo García, ¿vale? En las categorías de oferta, no sé exactamente por qué no nos deja gestionarlas, os los voy a enseñar desde proyecto, ¿vale? Hay categorías que pueden tener el documento principal dividido en dos partes, que serían los que se trabaja con el control de versiones. Tú puedes tener un documento solicitado, como es esta oferta, y ir completando los datos. Los campos se completan seleccionando en el campo y eligiendo las opciones que te dan, ¿vale? Por ejemplo, descripción del alcance, aquí tendrías que poner, pues, proyecto, formación, prueba. En el importe, pues en principio solamente nos permitirían meter monedas, ¿vale? Memoria de proyecto, pues podría subir un documento nuevo. Cada campo se comporta en función del tipo de campo que sea. Es decir, hay campos en los que solamente te permite escribir números, otro texto. Entonces, en función del campo que tengas, te permiten hacer una cosa u otra. Por ejemplo,
El campo de responsable de proyecto es un campo que te permite seleccionar qué usuario es el responsable de este proyecto. Por ejemplo, vamos a poner que es Vicente, ¿vale? De esta forma, irías eligiendo o completando los valores de los campos, ¿vale? Si el documento tiene plantilla, una vez que hayas completado los valores, le darías a generar desde plantilla. Si no tiene plantilla, puedes subir un documento directamente desde Docuo pulsando, es que no sé si lo habéis visto, estos 3 puntos, ¿vale? Subimos el documento de prueba, por ejemplo, te pregunta si quieres reemplazar, en el momento en el que se suba ya podrías empezar a editarlo. Funciona de la misma forma que os he explicado antes, modificas el documento y guardas. En este caso veis que el documento principal está dividido en 2 partes, el borrador y la versión publicada. Cuando una categoría tiene control de versiones, el documento principal siempre se divide en estas 2 partes. El borrador es donde puedes trabajar y editar el documento y una vez que el documento ya está listo, se pasaría a publicado. Hay varias formas de pasar a publicado. La más normal, la más habitual, es hacerlo de forma manual. Es decir, cuando tu documento ya está listo, le darías al botón publicar. Y esto lo que hace es que desaparezca el borrador y te lo pasa a una versión publicada. La versión publicada, como os decía, no se puede modificar. La puedes consultar, pero en solo lectura. Si haces doble clic, pues te abriría el PDF y este PDF no es editable, se abre en solo lectura, ¿vale? Para avanzar de estado funciona igual. Pulsas el botón avanzar y te avanza al estado que corresponda, en función del proceso que tengas creado. Para los avances de estado se puede configurar que se genere desde plantilla el documento, que se publique o que se versione, ¿vale? Una vez que tú tienes el documento publicado, como os decía, ya no se puede editar. Para poder editarlo tendrías que usar la opción versionar. Desde los detalles, a ver, que bajo aquí para abajo para que lo veáis, cuando el documento está publicado aparece en negrita. Entonces, desde los detalles, con el botón versionar, te aparecen una serie de opciones. Básicamente es para que pongas el número de la versión, Docuo te la va a proponer consecutiva, ¿vale? Pero puedes poner la que quieras, crear un borrador a partir de la versión, que esto lo que hace es que te crea una copia del documento publicado, actualizar la fecha del documento a día de hoy, bueno, en este caso, pues ya es 10 del 4, ¿vale? Y pasar a obsoleta la versión publicada. Puedes marcar o desmarcar la que te interese. En nuestro caso vamos a decir que no pase a obsoleto para que veáis cómo funciona. Aceptas y lo que hace es que te vuelve a crear el campo borrador con una copia del documento que tenías. Y tienes todavía disponible la versión publicada. Es decir, que tú desde la lista puedes consultar, desde la lista o de los detalles, puedes consultar la versión que es pública o trabajar en el borrador. Aquí podrías trabajar en el borrador. Por ejemplo, ponemos aquí 2019 y le doy aquí a guardar, ¿vale? En el momento en el que el documento esté listo, le volveríamos a publicar y este sería el ciclo que seguiría el documento, ¿vale? Si tú lo que quieres hacer es que el documento publicado deje de ser visible, es decir, que el resto de usuarios no vean la versión publicada, solamente vean o trabajen en el borrador, le puedes dar al botón obsoleto, que lo que hace es que quita la versión publicada de la ventana de detalles y la lleva aquí, a propiedades e históricos, al campo versiones y te deja aquí almacenada la versión publicada para que la puedas consultar en cualquier momento, pero no es visible desde la lista. Tienes que abrir las opciones de propiedades, ¿vale? Y esto sería, en general, cómo funciona el control de versiones y el completar campos. Luego tienes la opción, como os decía, de crearte consultas en función del valor de los campos. Estas consultas las creas desde la carpeta verde, ¿vale? Como os decía, los documentos son los mismos independientemente de la forma en que la veas. Da igual que el proyecto lo veas aquí, agrupado en esta categoría, o lo veas en una carpeta, aquí, ¿vale? Es el mismo proyecto. El proyecto 13 es el mismo aquí que aquí. No hay diferencia, es el mismo proyecto. Para crear documentos nuevos en una categoría hay 2 formas. Un nuevo documento que te crea la ventana vacía para que completes los datos, tal como hemos hecho ahora, o el botón cargar archivos, que lo que hace es que te permite cargar un documento que tú ya tengas en tu equipo y asignarle esta categoría, de forma que el documento cuando se sube ya pertenece a esta categoría y puedes empezar a trabajar con él. Sería este de calidad 2013, ¿vale? En la parte de las consultas es una acción que te permite hacer búsquedas o consultas sobre los campos almacenados en los documentos, de forma que puedas ver, por ejemplo, pues todas las ofertas entre fechas,
o las facturas entre fechas. Si dices, por ejemplo, ofertas entre fechas, haces doble clic, te pregunta un rango de fechas, pondrías las fechas que quieras y te muestra la lista de documentos entre este rango de fechas. Puedes hacerte consultas sobre todas las categorías que quieras. Por ejemplo, ticket de soporte por prioridad. Pues normal o urgente. Ponemos normal. Y te mostraría solamente los que son normales. Así puedes crearte tantas consultas como quieras sobre cualquier categoría que tengas creada en la base de datos, ¿vale? Me estoy extendiendo un poco del tiempo, pero os cuento por encima cómo se configuraría una categoría de forma súper rápida, ¿vale? Las categorías se configuran desde el administrador de categorías, seleccionando la carpeta morada y dándole aquí al botón de la tuerca, ¿vale? Aquí tienes la lista de categorías separadas por grupos que tengas preparados, o sea, configurados, perdona, y por ejemplo, vamos a ver la categoría ofertas, haces doble clic y abriría la categoría, el administrador de categorías. En este caso es una categoría que ya está creada. Para crear una categoría, lo primero que tienes que darle es un nombre y un código, pues como tenemos en OFE y ofertas, OFE sería el código y ofertas el nombre, y después crearte los campos que necesites para irte configurando tu categoría. Primero te creas el nombre del grupo, en este caso, por ejemplo, detalles del cliente, y luego te vas creando los campos en función del tipo que quieres que sea. Por ejemplo, precio unitario, pues es un campo de tipo moneda, y aquí en opciones tienes las opciones de la moneda. Si quieres que sea obligatorio, si quieres que sea un euro, o euros, otra divisa. Por ejemplo, en el campo contrato firmado, pues es un campo de tipo usuario que te dice qué persona va a firmar el contrato y aquí eliges el rango de usuarios que quieres tener, ¿vale? Los campos puedes modificarlos o eliminarlos con este botón. Si eliminas el campo, te avisa y se pierde la información que hay en el campo adjunto. Puedes crearte tantos grupos de campos como quieras y luego colocarte dentro de los campos según necesites. También hay otro tipo de campos que son los atributos, que son campos en una lista. Es decir, son de los que te permiten seleccionar más de una opción a la vez. Es una lista con check y puedes seleccionar más de una opción. Se crean de la misma forma. Primero el grupo y después vas creándote el atributo. Y escribes el nombre. Por ejemplo, aquí en eliminar, si quiero crearme un nuevo atributo, sería botón derecho, nuevo atributo y me pongo la D, por ejemplo, ¿vale? D no lo tengo, vale, D, y acepto. Y esta sería toda la opción que tienen los atributos. Los campos sí que tienen distintas opciones en función del tipo de campo que sea. Por ejemplo, una lista con búsqueda, lista desplegable con búsqueda, en opciones tiene la opción de decir si es un texto libre, si lo quieres usar como un email o como una dirección de internet, ¿vale? Dependiendo del tipo de campo en opciones tienes una u otras opciones. Esto en el manual del usuario está todo explicado, ¿vale? Otra funcionalidad que tiene Dokuo, que es interesante que veáis porque es de las últimas que hemos añadido y es bastante potente, es la opción de crear documentos en una categoría mediante un formulario de entrada. Te puedes crear un formulario y en este formulario crear una serie de campos o sea, mostrar una serie de campos que quieras y hacer que esto se complete mediante un formulario web. Es decir, crearías el formulario añadiendo o quitando los campos que te interesen o marcando como obligatorio los campos que te interesen y los puedes hacer públicos para que cualquier persona pueda crearlos para usuarios o para colaboradores, de forma que quien los tenga que crear tenga que autenticarse con un usuario y una contraseña, ¿vale? Si yo pincho en el enlace del formulario, esto lo que me abre es una web con el mismo formulario que yo estoy viendo aquí. Perdón, con el mismo formulario que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Tiene la misma apariencia del formulario. Puedes personalizar el logo, los colores y la apariencia del formulario. En el momento que haces algún cambio, la URL se queda roja, cuando guardas es azul y vuelve a estar disponible, ¿vale? El paso del proceso, por defecto, todas las categorías vienen sin proceso, no tienen un proceso creado. Para crear el proceso tendrías que marcar el check definir e ir creando distintos estados y poniéndoles las flechas o cambiando los nombres de los que ya tengas creados. Para cambiar el nombre sería hacer doble clic y modificar el nombre, por ejemplo, creación, ¿vale? Pues cambiaría el nombre del estado. Para cambiar el nombre de las flechas igual, doble clic y cambias el nombre y pones la que necesites. Si quieres crear estados nuevos, en la parte blanca sería nuevo estado y aquí ponemos, por ejemplo, no interesado, ¿vale? Por ejemplo.
Y luego los estados no pueden quedarse aislados. Tienes que hacerles una flecha para que vayan de un estado a otro, porque si lo dejas aislado no te permite guardar. Lo que tienes que decidir es desde qué estado quieres salir. Por ejemplo, yo quiero que desde creación pueda ir a enviado a cliente o a no interesado. Pues desde el estado creación hago botón derecho, nueva transición y arrastro la flecha al estado y aquí pongo no contrata, por ejemplo. Y ya tendría creado un estado con una transición, así de sencillo. Para eliminarlo, botón derecho, eliminar. En el campo archivo es donde se define si la categoría quieres que tenga archivo principal, control de versiones, que publique en PDF o que se comporte como una ficha de datos. Si quitas el check de que tiene archivo principal, se comportaría como una ficha de datos. A una categoría le puedes añadir una o varias plantillas. Incluso podrías, por ejemplo, modificar, eliminar una de las plantillas que tenga o modificar las existentes. Yo lo que he hecho, la plantilla que hemos visto de oferta es esta. Es una plantilla tipo y lo que hemos hecho ha sido en el Word ir pegando una etiqueta. Docua te crea una etiqueta, una meta etiqueta, que es esto que está aquí, metido entre menor que y arroba, por cada campo que tengas creado. Y luego lo que tendrías que hacer es ir pegando estas etiquetas en la parte del documento que te interese. Antes hemos visto que era un contrato de alquiler, pues funcionaría exactamente igual. En este caso es una oferta. Copiarías y pegarías y lo vas poniendo en el documento para que te deje un documento que esté listo para enviar al cliente. Y esto lo que hace es reemplazar estas etiquetas por los valores que tengas en el campo. Las etiquetas también se pueden usar en los correos automáticos, que es lo que vamos a ver ahora. En el paso correos te puedes crear correos de varios tipos. Cuando llega una fecha, al avanzar de estado, ¿vale? Hay varias opciones. En este caso, la que hemos visto, el que vamos a ver es cuando cambia el estado de un documento. Eliges que cuando se pase el documento de creación a enviado, se mande un email a la persona que ponga en el mail de envío de oferta con la versión del documento. Y aquí hemos usado las etiquetas para componer el correo. Incluso puedes hacer un enlace de transición, que es esto que hay aquí. Es decir, lo que haces es crear un enlace para que la persona que reciba el correo, aunque no tenga cuenta en Docua, te pueda avanzar la oferta de pendiente a aceptada, por ejemplo, ¿vale? Y lo último que tendríamos que ver de lo que hemos visto hasta ahora sería la parte de la vista personalizada. Cuando tú tienes una categoría y la seleccionas, como hemos hecho antes con ofertas o aquí con proyectos o con ticket, puedes hacer que al seleccionar la categoría, a la derecha te muestre los valores, una columna con los valores que tiene los registros en los campos. Desde aquí, desde esta vista personalizada, con el botón más, es donde eliges qué campos quieres que aparezcan. Por ejemplo, si yo quiero saber qué día se aceptó la oferta, puedo marcar este campo, lo acepto y lo subo. Estos campos que me aparecen aquí son campos que yo he creado previamente en el paso campo, ¿vale? Aquí tendremos toda la lista de los campos que hemos creado en el paso campos y también los de propiedades, que son los campos fijos que no se pueden modificar ni eliminar, ¿vale? Al finalizar, se modificaría la categoría con los cambios que hemos hecho y si seleccionas la categoría oferta, aparecería el campo, por ejemplo, aceptado, ¿eh? ¿Veis? Aquí tendríamos la lista de ofertas con el campo empresa, precio unitario, unidades, el producto. Sin necesidad de abrir los detalles, puedes ver desde la lista los datos de esta oferta, ¿vale? Y en principio, estos serían todas las funcionalidades básicas o muy por encima que se podrían configurar en un gestor documental como R2 Docuo, que está pensado para almacenar documentos y también para poder crear procesos de trabajo y organizarse el trabajo por etapas o por estados, de forma que cada persona solamente vea o trabaje en el estado que le interese. Muy bien, pues perfecto, Conchi. La verdad es que lleva su tiempo porque son muchas opciones Sí. y funciones que tiene R2 Docu, ¿eh? Sí, tienen un montón, nos faltan un montón por ver. Por eso os decía que si al final, como práctica, queréis registraros y probar cómo funciona Docuo, cómo crear unas categorías, desde la opción cuando os registréis aquí en el área de clientes, ¿vale? Cuando os registréis,
Eso es, vale. Desde aquí en el área de desde aquí en el área de clientes, con la opción de iniciar sesión, una vez que os hayáis registrado, accedéis a un área de clientes que os permite crear tickets de soporte para preguntar dudas. Y luego en recursos tenéis tutoriales en vídeo que te explican pues cómo crear permisos, editar archivos, bueno, un poco lo que hemos visto, pero explicado en un vídeo que puedes darle al pause y hacerte tus categorías. Y también tendrías el manual del usuario, aquí, en documentación del producto, que es el manual de usuario y te explica cómo funciona Docuo en general y luego en la guía del administrador para crear usuarios y administradores o colaboradores, administración de carpetas y categorías. Que esto es un poco lo que hemos visto de forma súper rápida. Pues aquí te puedes ir y te van contando cómo crear un formulario, cómo ponerle permisos, en fin, un poco cómo configurarlo. Eso está disponible para cualquier persona que acceda a la web. Lo podéis usar si lo necesitáis. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Eugenia nos dice que excelente webinar, pero entiendo que no hay ninguna duda, ¿no? No sé. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Vale, perfecto. Como os decía, cualquier consulta que tengáis, si os registráis, creáis un ticket de soporte y nada, pues mis compañeros o yo os lo resolvemos. Perfecto, pues muchas gracias, Conchi. Nada, vosotros, hasta Venga, luego. adiós. Adiós a todos, hasta otra. Hasta luego.